¿Cuántas veces hemos escuchado relatos de La Llorona? No puedo hablar por las personas de otros países, pero al menos en México, todos tenemos un tío, un vecino, un abuelo o un amigo que la ha escuchado o que la ha visto. O al menos, eso es lo que nos dicen. Pero así como yo, supongo que la mayoría de ustedes también cree que se trata solamente de historias. Sí, entretenidas y aterradoras, pero historias al fin, probablemente destinadas a evitar que los hombres andemos solos por la noche haciendo cosas poco honorables, ya que somos nosotros, justamente, sus principales víctimas. También es cierto que la mayoría de esas historias se remontan a lugares mucho más rurales. Relatos de pueblitos del México del siglo pasado que hoy parecen muy lejanas para todos los que tenemos vidas completamente citadinas. Pero esto que les voy a narrar ocurrió hace muy pocos años, en un lugar donde, al contrario de lo que yo pensaba, esta leyenda sigue viva. Y los habitantes siguen teniendo miedo del encuentro con este espectro que ronda aún aquellos parajes durante las noches frías. No puedo asegurar que se trata de la misma Llorona de la que yo había escuchado hablar. Tampoco puedo decirles que es la misma Llorona que ustedes conocen. Las diferencias en el mito a lo largo de todo el país son notables. Lo único que puedo hacer es compartirles lo que a mí me tocó vivir esa noche de diciembre de 2014. Ocurrió en un pequeño asentamiento en el estado de Hidalgo, dentro del Parque Nacional Los Mármoles. Una zona boscosa, muy bonita, tranquila y fría, donde la tía de mi amigo Omar, Eustolia, vivía sola ahora que sus 4 hijos se habían ido a Estados Unidos. A Omar le pareció una buena idea llevarnos a mí y a nuestro amigo Gibran en una visita durante un fin de semana para ver a su tía, a pedido de sus padres. Y al mismo tiempo, los 3 aprovecharíamos para capturar algunas imágenes, ya que nos habíamos inscrito recientemente a un curso amateur de fotografía. Pese a nuestro escepticismo, las historias que Omar nos contó durante las casi 5 horas de viaje en automóvil nos hicieron sentir nerviosos y curiosos también. Eran historias muy diferentes a esta. Narraciones de duendes y brujas, e incluso de espíritus del bosque que rondaban todas esas zonas de Hidalgo, y que muchos, en su familia según decían, haber visto durante toda su vida. Omar nos contó que durante su infancia había visto pequeñas criaturas oscuras, como niños que salían del bosque a jugar con él, y que en una de esas ocasiones, sin darse cuenta, había sido llevado por ellos hasta el riachuelo cercano, donde por fortuna había sido encontrado por sus padres antes de llegar al agua. Probablemente fueron esas historias las que, al llegar, nos hicieron ver el pueblito con diferentes ojos. Nos hicieron sentir lo frío del ambiente y lo tétrico del bosque a nuestro alrededor. Había unas casas al pie de camino, pero la casa de la tía de Omar era una que se encontraba muy adentro de ese asentamiento, colindando con el bosque por un lado y en la parte trasera. Nos estacionamos, nos bajamos del auto y todo ahí estaba en completo silencio,
a excepción, claro, de algunos pájaros que cantaban en los árboles. Parecíamos haber llegado justo a tiempo. Las nubes de tormenta se acercaban veloces. Eran las 6 de la tarde apenas, y seguramente esa noche habría tormenta. Espero que mi tía no se enoje, dijo Omar mientras Gibran y yo nos veíamos sorprendidos porque nosotros no sabíamos que esa visita era inesperada y sin avisar para aquella señora. Vaya, estas no estaban aquí antes, dijo Omar mientras señalaba sorprendido varias cruces delimitando el terreno de la casa de su tía. Y pronto Gibran le hizo ver que aquellas cruces no eran las únicas. Los terrenos de todas las casas alrededor parecían haber enterrado varias de aquellas cruces en su perímetro. Algunos tenían pocas, otros algunas más, pero todos las habían colocado. Tocamos a la puerta. En una de las ventanas se asomó entre las cortinas una mujer mayor que pareció no reconocer a nadie de inmediato. Volvió a meterse, esperando no haber sido vista por nosotros. Omar entonces le gritó que le abriera, que se trataba de él, su sobrino. La señora pareció entenderlo y abrió la puerta para salir rápidamente a abrazar a mi amigo. Omar se apresuró a presentarnos y también recibimos un saludo amable de su parte. ¿Pero qué haces aquí, chamaco? ¿A dónde vas?, le preguntó, y Omar le dijo que nos quedaríamos con ella el fin de semana entero para realizar una asignatura de nuestro curso de fotografía. La señora respondió con una mueca, y Omar le dijo que no iba a hacerle cambiar de opinión, que quería quedarse con ella esos días. Aquella mujer volteó al cielo preocupada, viendo los nubarrones enormes que estaban sobre nosotros. El viento comenzaba a soplar y todo estaba muy frío. Fue entonces que esa mujer tomó a Omar del brazo y lo metió rápidamente a la casa, haciéndonos una seña de que entráramos con ellos. Lo primero que hizo Omar fue preguntarle por qué había tantas cruces en su patio. Le preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Realmente mi amigo estaba preocupado de que el crimen hubiera alcanzado aquella región y que a falta de ayuda policial, todos estuvieran esperando la intervención divina. Pero esa no fue la respuesta que obtuvimos. Mira, mijo, van a tener que tomar sus fotos tempranito. Por aquí nada funciona cuando ella viene. Y últimamente ha venido todos los días. Ustedes ahorita mejor ya no salgan. Mira que la pobre Martita se nos murió de la impresión hace 2 semanas cuando salió a buscar al Toby, su perrito, que se escapó al empezar a escuchar los lamentos. No teníamos idea de lo que ocurría. No sabíamos quién era Martita ni Toby. Al contrario, los 3 creímos que aquella mujer estaba hablando incoherencias. Y francamente nos preocupamos porque ahí, solita, su salud mental se hubiera afectado. La Llorona. Ella es la que ha rondado este lugar todas las noches.
así que no pongan esas caras, nos dijo. Después de eso, la tía de mi amigo cambió el tema y nos indicó que subiéramos las cosas a los cuartos de arriba. Omar nos instaló a Gibran y a mí en una habitación con 2 camas individuales, y él fue hacia otro cuarto que, al abrirlo, hizo que saliera un pastor alemán ladrando furioso. Aunque en apenas un par de segundos, aquel animal cambió su comportamiento al de un perro súper amigable, que pronto comenzó a brincar y a intentar lamernos a los 3. Como ven, tampoco el Rocky es que sea de mucha ayuda, dijo la tía de mi amigo, que había subido solo unos escalones para preguntarnos si queríamos comer, a lo que asentimos contentos. 1 hora después, estábamos comiendo sopita de verduras y carne de puerco en chile, con un sazón extraordinario, difícil de encontrar en la ciudad. La sobremesa estuvo llena de historias. Omar recordó con su tía relatos peculiares de su familia. La caída del tío Toño, los 15 años de la prima Mariana, la borrachera de la tía Esperanza, la ida al rancho del tío Manuel, las tardes de carne asada con sus primos. La tarde se había hecho divertida y, sin ser totalmente conscientes, la noche había caído sobre nosotros, oscureciéndolo todo afuera. Ni siquiera las luces en las casas vecinas parecían alumbrar un poco. La verdad es que ya quedan muy pocos por aquí. ¿Pero a dónde podría ir yo? No voy a dejar mi casita por una enviada del infierno, dijo la tía Eustolia. Rocky, que estaba acostado en el piso junto a nosotros, de pronto abrió los ojos, levantó la cabeza y apuntó sus orejas hacia la puerta. Después comenzó a llorar y fue directo a esconderse debajo de uno de los sillones. ¿Ya ven? Les dije que no servía para nada, dijo la tía, al levantarse rápidamente de su silla, yendo directamente a la puerta, donde colocó la cadena de seguridad, en la que atrancó también un crucifijo. Al preguntarle qué ocurría, nos respondió que ya no podíamos salir, que ella ya estaba cerca. ¿Ella?, preguntó Gibran. La Llorona. La Llorona que siempre se ha aparecido aquí, en estos bosques. Al menos eso siempre se ha contado. Pero nadie sabe por qué últimamente ha estado apareciendo casi a diario. Varios han enfermado de la impresión al verla. Y Martita la vecina, hasta se murió del susto. Pero yo ya la vi. Y no es como ustedes creen. No es una mujer de blanco llorando desconsolada. Es más bien un espectro extraño que, si bien suena como una mujer, luce en realidad como algo distinto. Una criatura tal vez, que emite unos lamentos ensordecedores. Los 3 nos volteamos a ver incrédulos, pero entonces las pocas luces que teníamos encendidas se apagaron de repente. Y cuando Gibran, Omar y yo intentamos encender las luces de nuestros celulares, notamos que los 3 se habían apagado y no podíamos volver a hacerlos funcionar. «Ya está aquí», dijo la tía Eustolia susurrando, mientras se asomaba por la mirilla de la puerta, para después volver con nosotros a la mesa, haciéndonos una señal de que nos quedáramos muy callados. En el ambiente comenzó a escucharse un sonido. Un lamento
que sonaba extraño. No era el clásico "ay, mis hijos", ni tampoco un lamento de dolor. Era un grito que se volvía casi metálico y que nos heló la sangre de inmediato. Omar, Gibran y yo estábamos ahí sin saber qué hacer, sin saber si decir algo o si actuar de alguna manera. En la casi total oscuridad en la que estábamos, pronto un resplandor comenzó a hacerse notar en las ventanas. Una luz blanquecina, casi verdosa, que lentamente comenzó a caminar alrededor de la propiedad. Parecía estar a una distancia considerable, justo, tal vez, afuera del terreno, como si las cruces en el perímetro le impidieran entrar y llegar hasta la puerta. Gibran, que parecía sumamente inquieto, se levantó entonces de la mesa y se acercó a una de las ventanas de la sala, donde movió un poco la cortina y se asomó para ver lo que estaba allá afuera, mientras repetía que no podía ser la Llorona. La tía intentó decirle que no lo hiciera, pero al momento que nuestro amigo dio un vistazo hacia afuera, se fue inmediatamente de espaldas, gritando alteradísimo que qué era eso, que cómo podía ser esa la Llorona. Sus gritos parecieron ser escuchados por lo que sea que estuviera allá afuera, ya que un lamento horrible volvió a emitirse en ese momento, y aquel resplandor detuvo su camino, quedándose en ese punto en el que Gibran la había visto. La tía Eustolia entonces abrió desesperada unos cajones de su vitrina, de donde sacó el último residuo de lo que podría haber sido un cirio. Lo encendió de inmediato, haciendo que aquella cosa volviera a gritar horriblemente. Después de eso, pareció alejarse, al tiempo que lo último de la parafina de ese cirio se consumía. Era una cosa que parecía una mujer enorme, pero monstruosa, gris, casi completamente, y con un ojo enorme en la frente. Eso fue lo que nos dijo Gibran, intentando explicar lo que había visto. Rocky salió entonces desde debajo del sillón y corrió a la puerta que la tía de mi amigo abrió, dejando que aquel perro saliera a ladrar al patio, fingiendo ser el perro ferozmente protector que debió haber sido con anterioridad. Al mismo tiempo, la tía de mi amigo nos hacía una cara de incredulidad ante el comportamiento de su propia mascota. Antes las cruces grabadas en las bardas de todas las casas parecían mantenerla ahuyentada. Pero ahora ha hecho falta que coloquemos más. ¿Quién sabe qué necesitaremos hacer después? Gibran y yo no sabíamos qué haríamos. Es decir, veníamos en el carro de Omar, así que no había muchas formas de que pudiéramos salir de ahí. Y sabíamos que nuestro amigo no dejaría a su tía en ese momento. Pero no se preocupen, muchachos. Lo que sí es seguro es que nomás viene una vez cada noche. Con eso, de algún modo los tres nos sentimos más tranquilos. Aunque aquella noche no nos fue fácil dormir, pese a que la tía Eustolia cayó rendida poco después de aquello, cerca de las 11 de la noche. Nosotros tres estuvimos sentados en el patio hasta cerca de las 2 de la mañana, casi sin hablar, prácticamente conmocionados por lo que habíamos vivido.
Eso sí, teníamos a Rocky a nuestro lado. Así, si él se ponía nervioso, era la clara señal de que debíamos encerrarnos nuevamente en la casa. Pero nada pasó y finalmente en algún momento nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, los tres tomamos el automóvil y arrancamos. Pero no huimos ni nos fuimos de ahí. Tampoco dejamos sola a la tía de Omar. Al contrario, manejamos hasta Jacala y fuimos directamente a la parroquia de San Antonio de Padua, donde conseguimos que el sacerdote nos vendiera y bendijera 3 cirios enormes que llevamos directamente a casa de la tía, quien nos lo agradeció enormemente. Esa tarde procuramos olvidarnos de todo, o al menos procuramos no darle demasiada atención. Hicimos algunas fotografías de los paisajes, de las casas y de los animales. Y la verdad es que hoy puedo decirles que ninguno de los tres resultamos ser buenos fotógrafos, pero por aquellos días nos sentíamos los mejores y nos divertimos mucho. A pesar de lo bonito que fue el día, la noche nos volvió a estresar demasiado. E incluso sin que escucháramos o viéramos nada, Gibran prácticamente entró en un estado de ataque de pánico con cualquier pequeño ruido que escuchábamos. Al menos durante esa velada, los lamentos no regresaron. El domingo por la mañana nos despedimos. Agradecimos las atenciones y la deliciosa comida de la tía de mi amigo. Y partimos preocupados, claro, por dejarla sola, pero también aliviados del estrés de escuchar o ver a aquella llorona que rondaba ese pueblo. Esa llorona que había ahuyentado a muchos y reclamado la vida de algunos pocos. A partir de ese momento me di cuenta que la llorona no es solo una. Hay muchas versiones de este mito, o tal vez la historia que conocemos de la llorona nació de un espíritu como este, un espíritu ancestral, del bosque tal vez. Lo cierto es que durante todos estos años Omar nos ha mantenido al tanto de lo que ocurre en ese pueblo, al que Gibran y yo no volvimos. Aquella llorona estuvo apareciendo constantemente durante un mes más y después prácticamente desapareció. Pero hace algunos pocos meses se le ha empezado a ver de nuevo, como si fuera un ciclo de repetición de cada cierto número de años. La tía Eustolia sigue ahí, sigue resguardando su propiedad, sigue esperando sobrevivir a la llorona.